Nunca se me habría pasado por la cabeza que aquella tarde en que le dijera a mi propia hija que ya no podía seguir haciéndome cargo de sus pequeños, se convertiría en el instante exacto en que ella me desechó por completo. Me encontraba plantada junto a la encimera de la cocina, presionándome las rodillas con ambas manos, buscando alivio al dolor sordo y constante que había empezado a martillar mis articulaciones desde la semana anterior. Jenna estaba frente al fregadero, frotando un plato con tal saña que daba la impresión de querer vengarse contra el simple hecho de existir. Con voz temblorosa, apenada, pronuncié las palabras que desencadenarían todo. Mi amor, ya no puedo correr tras los niños a cada momento. Mis rodillas se niegan a soportarlo más. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella no me miró. Solo dejó caer el plato en el fondo del fregadero con un estruendo que retumbó en mi pecho como un trueno. Giró sobre sus talones, sus ojos ardiendo en un brillo afilado como vidrios rotos, y gritó: «Entonces, resultas inútil. Solo estorbas aquí». Sentí cómo me atravesaba el alma, como si arrancara mi corazón de un tirón y lo lanzara en pedazos contra el suelo. Mi propia hija, la niña que se acurrucaba en mi regazo cuando la fiebre la consumía, la adolescente a la que abrazaba en cada desamor y le ayudaba a pulir sus trabajos de la universidad. Ahora yo era un mueble viejo, un estorbo al que se podía lanzar lejos sin más. Mis manos se cerraron con fuerza a la encimera, los nudillos blancos, y mi respiración se volvió entrecortada. Quise decir algo, lo que fuera, y mi boca se quedó seca. Ella no se detuvo. Nunca colaboras, solo vienes a comer y te quedas sentada. Siempre has estado en mi camino. En ese momento, las rodillas cedieron bajo mi cuerpo, pero ya no sentía el dolor físico. Me invadió un vacío helado, como si me hubieran drenado hasta la última gota de calor. Observé cómo la mirada de desprecio en su rostro se convertía en una daga. Entonces cayó sobre mí una revelación aún más cruda que sus palabras. Ella jamás me había visto de verdad. Todas esas noches en vela velando sus sueños, el dinero que oculté para que pudiera pagar la hipoteca cuando su esposo la abandonó, la casa que vendí para que ella y sus hijos no se quedaran en la calle. Nada de eso importaba. Yo dejé de ser mamá para convertirme en un estorbo. Pasé la tarde envuelta en ese eco de sus reproches, que reverberaban en mi cerebro sin tregua. Con manos temblorosas, fui al cuarto de invitados y empecé a reunir mis cosas. Mis rodillas seguían doliendo, pero el dolor físico era apenas un murmullo frente a la tormenta interna. «Eres un estorbo». Doblé mis blusas de algodón con el pulso inestable. Cada prenda parecía pesar una tonelada. Las lágrimas mojaron la tela, dejando manchas oscuras que sabían a humillación. En la puerta, Jenna se detuvo, brazos cruzados, examinándome con fría indiferencia. Al fin, con el mismo tono cortante: «No sé por qué te lamentas. Esto tenía que pasar. Una vieja perezosa no viaja gratis para siempre». Fueron como bofetadas. Quise gritarle que le había dado todo: tiempo, salud, tranquilidad. Pero mi voz no existía. Recordé, con punzante claridad, las noches en que entraba al cuarto para calmarla, cuando lloraba de miedo, sus manitas aferrándose a mi cuello mientras susurraba: «No me dejes, mamá». Ahora ella me quería lejos. Metí en la maleta un puñado de fotografías, llena de bebé, sus cumpleaños, los días de juegos en el parque, las cicatrices de sus rodillas. Pensé que esos recuerdos serían mi escudo contra la soledad que sabía me aguardaba. Jenna no dijo nada mientras cerraba la cremallera. Después soltó un gruñido y salió, hablando de recuperar su espacio. Me senté en la cama, y el cuarto, con sus paredes llenas de memorias, se volvió extraño y frío, como si nunca me hubiera pertenecido. En esa quietud descubrí que, durante años, había vivido como invitada en mi propia vida. Al incorporarme con esfuerzo, supe que no podía darme el lujo de mirar atrás. Si lo hacía, mi frágil coraza se desmoronaría en esa alfombra, y ella no derramaría ni una lágrima. Arrastré mi equipaje por el pasillo y crucé la puerta principal. Esa noche toqué la puerta de Linda,
con la maleta pesando más que mi cuerpo. Ella me recibió con su bata rosa, el cabello recogido sin orden, y los ojos llenos de preocupación. No preguntó nada, solo me envolvió en un abrazo que sabía ahogar. Su cuarto de invitadas olía a lavanda y papeles viejos. Una lámpara diminuta lanzaba un resplandor suave, prometiendo que no estaría sola. Me dejé caer en la cama, con las palabras de Jenna pululando en mi mente. Solo estorbas. Durante horas, pensé en todo lo que había sacrificado cuando Mark la dejó. Mi departamento, mis pasatiempos inacabados, mis amigas, mi vida entera. Vendí mi mundo y me mudé para protegerla. Creí que la estaba salvando. Pero en esa cama oscura comprendí la verdad. Jenna nunca aprendió a sostenerse, a luchar por su cuenta. Me había convertido en su niñera, su cuenta de ahorros, un fantasma al que gritar cuando la vida no respondía a sus deseos. Al amanecer, con esa pregunta desgarradora martillando en mi cabeza, ¿y si por fin me elijo a mí misma? Le pedí a Linda que me llevara al registro civil. En esa oficina llena de papeles y parejas, mi corazón latía con tal fuerza que creí que todo el mundo lo sentiría. Al llegar mi turno, pedí una copia de la escritura original de la casa. El empleado volvió con un sobregastado. Dentro, amarillento por el paso del tiempo, apareció mi nombre, el mismo que mi esposo había inscrito cuando falleció, y que yo jamás cedí. Sostener ese papel me liberó algo que llevaba años ahogado. Jamás dejé de ser dueña. La casa siempre fue mía. Salí a la luz tibia de la mañana con la carpeta agarrada al pecho, recordando la voz de mi marido. Cuídate primero, lo demás encajará solo. Por primera vez en años, sentí el suelo firme bajo mis pies. Esa noche, recostada en el sofá de Linda, con la carpeta como almohada, no era un simple pedazo de papel. Era la prueba de cada sacrificio y de todo lo que aún seguía siendo mío. Saqué las fotos de Jenna, la de 5 años con su diente de leche flojo, la de 13 tras un desamor, la de 25 sosteniendo a su bebé, y las esparcí sobre la colcha. La niña que me decía, «Eres mi mundo, mamá», había sido reemplazada por una mujer que me veía como al exceso de equipaje. A la mañana siguiente, llamé a mi confidente de siempre, el señor Ellis, el abogado de la familia. Con las manos temblando, extendí la carpeta sobre su mesa. Él la hojeó con cuidado, asintió y dijo con voz grave, «Lo tienes todo en regla. Esa casa es tuya. Puedes venderla si lo deseas». Una lágrima rodó por mi mejilla. No anhelaba hundir a Jenna, solo deseaba que me reconociera, que comprendiera que jamás le pertenecí, para usos y desechos. Al salir de su despacho, me sentí acompañada. Ellis, Linda y ese sobre eran mi nueva familia. Escasas 2 semanas después, caminé por cada rincón de mi antigua casa, junto a la agente Caroline. Flash tras flash, cada fotografía irrepetible liberaba una pila de recuerdos. Firmé el contrato de venta y con trazo firme estampé mi nombre, Mabel. Esa firma selló mi renacimiento. La agente me entregó las copias finales y salí con ellas apretadas contra el pecho. Al día siguiente volví, decidida a recoger lo que quedaba de mi historia. Álbumes de fotos, una caja de bijutería que había acumulado con recuerdos, mi bolsa de labores de costura a medio tejer. Cada paso crujía sobre la madera envejecida, y en el aire flotaba el olor a café antiguo. Abrí el closet y hallé mi vieja colcha a medio terminar, mis puntadas frenadas por la rutina ajena. Cargué 2 maletas hasta la puerta, cerré y sin mirar atrás giré la llave. El pasillo quedó silencioso, reverente. En la entrada me aguardaba un coche familiar. Jenna regresaba del trabajo, sus llaves repiqueteando furiosas en el llavero. Se detuvo al ver a una pareja admirando la sala junto a Caroline. Sus ojos se abrieron como platos. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?» La miré con calma. «No es tu casa, Jenna. Nunca lo fue». Ella retrocedió, incrédula, y su rostro pasó de la ira al pánico en segundos. Se lanzó hacia mí, agarró mi brazo y sollozó. «No puedes hacerme esto. Me debes todo». Con suavidad, aparté su mano y sacando el ejemplar de la escritura, se lo puse en las palmas temblorosas.
Léelo. Aquí está la verdad. Ella empezó a leer en voz baja, cada palabra un golpe. Su figura se encogió hasta quedar acurrucada en el umbral. Tras un instante, sollozó sin consuelo. No la arrojé fuera. Simplemente di media vuelta y caminé, cada paso marcado por la certeza de que, por fin, era libre. Esa semana, la venta se cerró. Jenna se trasladó a un apartamento modesto en las afueras, con goteras y vecinos ruidosos. Intentó llamarme. No respondí. Sus mensajes furiosos y suplicantes los borré sin titubear. Con Linda compartíamos noticias mientras tomábamos café cada mañana, y yo ya no temblaba. Había perdido a una hija, sí, pero recuperé lo que valía: mi dignidad, mi derecho a respirar sin permiso. Un mes más tarde, me instalé en un pequeño condominio junto al lago, donde las ventanas doradas al amanecer parecían bendecirme con cada rayo. Allí, en la calma, florecí de nuevo. A veces los nietos me visitan, jugamos y horneo galletas sin rencores ni reproches. Jenna no regresa. Al principio imaginé que me rompería, pero ya había llorado mi pérdida. La hija que necesitaba y amaba con respeto se perdió para siempre. En mi mente guardo aquella mañana en la cocina, el estruendo del plato, el filo de sus palabras. Agradezco ese momento, porque fue el último empujón que necesité para despertar y reclamar mi propia historia. Ese día en la cocina fue el detonante que me arrancó de un letargo de complacencia. Desde entonces, construyó cada amanecer a mi manera. En mi nuevo hogar junto al lago, las primeras semanas fueron un torbellino de sensaciones. La tranquilidad absoluta tras años de gritos y puertas que se azotan. El suave balanceo de las olas rompiendo en la orilla, el canto de los patos al amanecer. Me despertaba con el olor del café recién hecho mi café, sin prisas ni demandas y, por primera vez, podía escucharme a mí misma pensar. Con cada sorbo, tejía planes, retomar mi costura, inscribirme en aquel taller de pintura que siempre pospuse, por falta de tiempo, salir a caminar sin culpa ni urgencia. Redescubrí pasatiempos que había enterrado bajo el peso de la maternidad absoluta. Los libros que coleccionaba, los poemas que garabateaba en servilletas, las rutas de bicicleta que soñaba explorar. Poco a poco, mi vida dejó de sentirse prestada y se volvió mía de nuevo. Los nietos comenzaron a visitarme más seguido. Corren descalzos por la sala inundada de luz, y yo me río con ellos, colocándome en el papel de abuela alegre y libre, sin la opresión de ser la que siempre debe estar. Horneamos galletas, pintamos con témperas, inventamos historias de dragones y princesas. Su amor brota espontáneo, sin exigencias ni gritos. Jenna nunca regresó por mí. Al principio, esa ausencia dolió como un eco sordo, pero luego comprendí que no podía velar por quien nunca aprendió a sostenerme. Ella eligió un camino distinto, y yo elegí el mío. Y en esa elección, hallé mi mayor victoria. Ahora, al mirar el lago desde el ventanal, siento que mis raíces se aferran firme a esta orilla. Mi historia no terminará aquí. Tengo proyectos que esperar, despedidas que sanar y nuevas memorias por crear. Y si alguien, ni reina, ni dragón, ni niña, ni adulta fría, intenta decirme que solo estorbo, cerraré la puerta con la certeza de que, al fin, formó parte indeleble de mi propia vida. Y así, con cada día que despierto, celebro la libertad de ser solo yo, Mabel, dueña de mi nombre, de mi casa, de mis sueños. Nunca más un fantasma, siempre la protagonista de mi propia historia.